Buenas noches, ¿cómo estamos? Pastor Brian aquí con ustedes esta noche, el miércoles 19 de mayo 2021. Bienvenidos a Koinonia Lima en vivo. Esta noche estamos siguiendo con la serie Raíces. Empezamos hace no sé cuánto tiempo en Génesis capítulo 1 y hemos llegado hasta el capítulo 6. Esta noche un pasaje un poco polémico, se puede decir, controversial, y el título esta noche es ¿las mujeres tuvieron relaciones con demonios? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó en Génesis capítulo 6? Mientras algunos están devorando para ingresar, y antes de empezar con Génesis capítulo 6, quisiera empezar esta noche animándoles. En Hebreos capítulo 11 y el versículo 1, el autor del libro de los Hebreos dice, y ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve, ¿ok? Entonces, es muy importante para nosotros como personas, como seres humanos, entender que la fe bíblica, la fe que nos da Dios, no es ojalá, no es espero que sí, tampoco es depende de Dios, sino la fe que tenemos en Dios es una fe segura. Nosotros estamos seguros de lo que esperamos y estamos convencidos de lo que no se ve, porque nuestra fe se basa en la misma persona de Dios en su palabra, la Biblia, y por supuesto en las promesas de Dios que Él nos ha dado en su palabra, la Biblia. Pero muchas veces por falta de conocimiento, por falta de estudiar la Biblia, ni siquiera sabemos cuáles son las promesas que se aplican a nosotros como gentiles, como cristianos el día de hoy, cuáles son las promesas que se aplican a Israel y solo para Israel, y etcétera. Por eso les animo y les felicito porque estamos aquí estudiando la Biblia de Génesis. Vamos avanzando poco a poco en esta serie. Y también quiero mencionar 2 de Corintios capítulo 1 y el versículo 20, que dice, porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Por eso, por medio de Él, la persona de Cristo, también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. ¿Ok? Espero que eso puede servir para animarles, para que sigan estudiando la palabra de Dios y conociendo a ese Dios maravilloso que tenemos, que es el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Muy bien, con eso, ¿cómo les parece si oramos un ratito para empezar nuestro estudio del libro de Génesis y el capítulo 6, la serie Raíces, y el título esta noche, ¿las mujeres tuvieron relaciones con los demonios? ¿Qué pasó en Génesis capítulo 6? Señor Jesús, gracias por estar con nosotros, gracias porque tu palabra nos da muchas promesas que son para nosotros el día de hoy, el año 2021. Si somos tus hijos, Señor, podemos depender de tus promesas, podemos clamarte y confiar en ti y tener una fe segura en lo que no vemos todavía, porque tú lo has prometido. Y ahora, Señor, pedimos que nos ayudes a entender este pasaje que es un poco polémico para algunos y entender lo que tú nos quieres decir esta noche. Pedimos tu apoyo, pedimos un corazón listo y abierto, un corazón suave, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Génesis capítulo 6. Vamos a empezar leyendo los primeros 7 versículos esta noche para que tengamos una idea hacia dónde estamos yendo, ¿ok? Después vamos a analizarlo poco a poco. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse por toda la faz de la tierra y les nacieron hijas, sucedió que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron mujeres para sí, las que escogieron de entre ellas. Y el Señor dijo, no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne. Vivirá hasta 120 años. Y en esos días había gigantes en la tierra,
y también después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y les engendraran hijos. Esos fueron los grandes héroes que desde la antigüedad ganaron renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en el corazón y dijo al Señor: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Génesis cuando habla de los hombres, los hijos de Dios, se metieron con las hijas del hombre? Bueno, vamos a explicar uno para empezar. Una cosa, ¿ya? Hemos estudiado ya 5 capítulos del libro de Génesis y hay información en los primeros 5 capítulos de Génesis que nos ayuda a interpretar este pasaje, ¿ok? También hay información en el resto de la Biblia que nos ayuda a interpretar el pasaje que estamos estudiando esta noche. Algo que tenemos que recordar siempre es el propósito o los propósitos principales por los cuales Dios nos ha dejado su palabra, la Biblia. Para que podamos saber quién es Dios, por ejemplo. Dios nos ha dado su palabra, la Biblia, para que podamos saber quién es Dios. Para que podamos saber también quiénes somos nosotros como su pueblo. Un ejemplo, Salmo 100 y el versículo 3 dice: reconozcan que el Señor es Dios. La primera parte, para que podamos saber quién es Dios. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y de Él somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. Entonces, la Biblia nos ha sido dada para que también podamos conocer a Dios, saber que somos las ovejas de su prado. El Antiguo Testamento nos enseña cómo llegó a existir el mundo, nuestras raíces como la raza humana, cómo llegaron a existir los animales, todo eso, ¿no? Luego, con la ley de Moisés, vemos que somos pecadores y que la obra del Mesías, el Salvador, es maravilloso. Es una obra maravillosa, mejor dicho. Porque vemos en la ley de Moisés que Cristo cumple todo lo que nosotros jamás podíamos cumplir. Y vemos en cada holocausto, cada sacrificio, cada rito que ellos celebran como el pueblo judío, Cristo cumplió todo. Con los libros históricos hablamos de la fidelidad de Dios y la infidelidad de su pueblo, de Dios también. Con los libros proféticos aprendemos cómo alabar a Dios, cómo amarlo, cómo orar, y lo hermoso que es la vida con Dios, y lo vano que es la vida también sin Dios. Lo vemos en los libros proféticos. Los libros poéticos. Ya estoy saltando. Con los libros proféticos vemos otra vez el pecado del hombre y la grandeza de Dios. Vemos que Dios es soberano y es omnisciente, y vemos también cómo va a terminar el mundo. Con los evangelios aprendemos quién es Jesucristo, cómo cumplió la ley, cómo hacer discípulos. Aprendemos la gracia y la verdad que hay en Jesucristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que estamos terminando esta semana, Dios mediante, después de tanto tiempo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo nace la iglesia de Cristo, cómo es la sana doctrina. Empezamos a estudiar eso en el libro de los Hechos, y cómo debería ser una iglesia bíblica también. Y con las epístolas vemos más de eso también, cómo es una iglesia cristiana, cómo es la vida en Cristo, qué es lo que Dios espera de nosotros. En el libro de Apocalipsis, Apocalipsis continúa en los primeros 3 capítulos hablando de las iglesias, y luego vemos a Cristo glorificado en el capítulo 4, etc. y adelante. También vemos cómo Cristo juzgará al mundo
y también cómo Cristo va a salvar a Israel. Y ahora, para dar un repaso que es importante para que podamos interpretar bien lo que dice Génesis capítulo 6 en los primeros 7 versículos, hay que recordar Génesis 1. Hemos estudiado Génesis 1, que habla de la creación, incluyendo la creación de Adán y Eva. Pero no menciona jamás a los ángeles, por si acaso, ¿ok? El enfoque de Génesis capítulo 1 es que vemos el enfoque en Dios como creador, Dios trino, vemos la creación visible y vemos a Adán y Eva. En Génesis capítulo 2 nos explica lo que pasó en el 6º día de la creación, con más detalles que vemos en el capítulo 1. Nos habla de cosas, o sea, que no vimos en el primer capítulo. El enfoque está otra vez en Dios, Adán y Eva, y el que cumplió un papel menor es la serpiente o Satanás. Porque Génesis capítulo 2 introduce a Adán y Eva y lo que Dios dice que ellos tienen que ser. Discúlpeme, la serpiente que llega en capítulo 3. Ok, bueno, estoy con ganas de llegar a un punto, ¿ya? Génesis 3 cuenta la tentación y la caída de Adán y Eva como los representantes de la raza humana. El enfoque está, como acabo de decir, en Dios, Adán y Eva, y en la serpiente o Satanás, ¿ok? Capítulo 4, vimos hace unas semanas el nacimiento de Caín, Abel y luego Set. Y vimos en el capítulo 4 tipos de Cristo, sombras de Cristo, mini profecías de Cristo en lo que pasó en la historia. Y en el capítulo 4 vimos cómo Caín fue desobediente, rebelde, y su descendencia también, ¿ok? En el capítulo 5, los primeros 10 hombres que comprenden la genealogía de Jesucristo. Vimos un contraste entre el capítulo 4 y el capítulo 5 de Génesis, entre las generaciones de Caín y las generaciones de Set. Caín sigue apartado de Dios y todas sus generaciones, su descendencia también. Y cada vez cada generación de Caín más metida en el pecado. Luego, en el capítulo 5, vimos las generaciones, la genealogía de Set. Las primeras 10 generaciones es lo que estudiamos la semana pasada, mayormente. Y ellos llegan a ser también, hasta con sus nombres, una profecía de la venida de Jesucristo. También vimos a Enoc, que nos habló y nos habla del rapto de la iglesia. Ya hemos visto el concepto también de la salvación o aceptación del hombre como pecador, que no es por obras, sino es por la fe, y lo vemos tanto en la ofrenda que ofreció Abel, y lo vimos también en Set y en sus generaciones. Abel ofreció una ofrenda a Dios que fue aceptado por Dios porque lo ofreció con fe. Justo esta noche empezamos hablando de la fe, ¿no? Caso contrario, Caín confió en sí mismo y consideró de lo que podía presentar cualquier cosa y que lo más importante era presentarlo, ¿no? Y no consideró lo que Dios ya había dicho. Entonces, en los primeros 5 capítulos, esos capítulos, los primeros 5, están apuntando hacia algo. Si vamos a interpretar bien los primeros versículos del capítulo 6, tenemos que recordar lo que hemos visto en los primeros 5 capítulos, ¿no es cierto? Si insertamos algo en este pasaje que no ha sido introducido antes, y si no tenemos un buen motivo para hacerlo, por supuesto, y si insertamos algo ahí simplemente porque nos da la gana, cometemos un error. Porque en los capítulos 4 y 5
de Génesis, los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra. La Biblia solo menciona los nombres de los hombres que son los más importantes en cuanto a la historia de Jesús y de nuestra salvación, de dónde venimos, ¿ok? Por eso la existencia de esos primeros 5 capítulos es relevante al resto de la Biblia. Al llegar al capítulo 6, es probable que millones de personas ya están viviendo en la tierra, ya existen en la tierra, porque los hombres vivían tantos años, ¿no es cierto? Como vimos en las últimas lecciones, y tenían muchos hijos. Entonces, llegando al capítulo 6, versículo 1, eso ya nos da la idea de cómo interpretar este pasaje. Pero también quiero explicar la forma que muchos cristianos lo interpretan y por qué creo que no es así. Dice versículo 1 de nuevo, Génesis 6:1, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse por toda la faz de la tierra y les nacieron hijas, bueno, hasta ahí más o menos está claro, ¿no es cierto? Los hombres comenzaron a multiplicarse, etcétera, les nacieron hijas, todo claro. Pero es el segundo versículo donde la gente empieza a imaginar muchas cosas y definitivamente podría parecer raro si consideramos lo que ellos dicen. Versículo 2. Sucedió que aquí está el asunto. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron mujeres para sí, las que escogieron, de entre ellas. En este versículo, que ciertos pastores, teólogos, arqueólogos, religiosos, etcétera, es en este pasaje que empiezan a hablar de los esqueletos o los restos grandes, con los cráneos grandes, con las mandíbulas largas o extendidas de ciertas ruinas, etcétera, pirámides, cosas así que existen en muchos sitios del mundo, y hablan de esos gigantes y empiezan a decir que esos gigantes fueron el producto de justo lo que vemos aquí en Génesis capítulo 6, versículo 2, cuando según ellos, los hijos de Dios, que para ellos son los ángeles caídos, tienen relaciones con las mujeres y nace de esa relación sexual una raza mitad humana, mitad angelical, por decirlo así, ¿no? Pero de los ángeles caídos, o sea, los demonios. Y dice que así termina la raza humana contaminada porque sus genes fueron cambiados. Ya no era una raza humana en sí, sino una raza comprometida. O sea, los genes adulterados. Y con los siguientes versículos, para ellos ya es confirmado. O sea, la interpretación va más o menos así. Dios vio que la raza humana ya había sido corrompida por esa unión entre los seres humanos y los demonios. Y por eso envió, como vamos a ver pronto, el diluvio. Y dice que el único que quedó con un cuerpo completamente humano, no con genes, con la mitad de demonios, la mitad de un ser humano, era Noé y su familia. ¿Ok? La idea es que él fue la única persona, o tenía la única familia que no fue cambiado en cuanto a sus genes por esa relación sexual entre los demonios y entre las mujeres humanas. Por eso dicen ellos, versículos 4 al 7, dice, en esos días habían gigantes en la tierra, y también después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y les engendraran hijos, estos fueron los grandes héroes que desde la antigüedad ganaron renombre. Versículo 5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal.
y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en el corazón y dijo el Señor: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo me pesa haberlos hecho. Si interpretamos mal este pasaje de la Biblia, corremos el riesgo de interpretar mal el resto de la Biblia también, porque esa interpretación llega a influir en nuestro concepto de Dios, de nosotros mismos y, por supuesto, el concepto de nuestro pecado y lo que significa el pecado y lo que significa la naturaleza o cómo es la naturaleza de la salvación también. Un hombre que ya falleció, pero era un hombre que enseñaba la Biblia y normalmente enseñaba muy bien la Biblia, ¿eh? Pero todos tenemos a veces nuestras fallas, ¿no? Chuck Missler se llama todavía porque está en el cielo. Estoy seguro que ha sido cristiano, ¿no? Él enseñaba lo siguiente, y dice él, en una enseñanza que dio, hablando de este pasaje, cuando dice los hijos de Dios, en Génesis 6, dice él, el término traducido los hijos de Dios es en hebreo, Benai a Elohim, o los hijos de Elohim, que es un término que se usa constantemente en el Antiguo Testamento para los ángeles y nunca se usa para los creyentes en el Antiguo Testamento. Era tan entendido por las antiguas fuentes rabínicas, por los traductores de la Septuaginta en el siglo III a.C. y por los padres de la iglesia primitiva. Los intentos de aplicar este término al liderazgo piadoso no tiene fundamento bíblico. Y en su nota al pie, nota Job capítulo 1:6, capítulo 2, versículo 1, capítulo 38, versículo 7. Y dice, luego hablando de los ángeles, dice, donde existen antes de la creación de la tierra, los hijos de Dios eran los ángeles, dice él. Jesús también implica el mismo término en Lucas 20:36, que dice, porque ya no podrán morir, sino que serán semejantes a los ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Entonces, según Chuck Missler y muchos otros, cuando Génesis 6 habla de los hijos de Dios, está hablando de los ángeles, o en este caso los ángeles caídos. Y ahora hay un pastor que ha escrito un comentario del libro de Génesis que es excelente. Normalmente no me gusta usar comentarios, no los leo mucho tampoco, pero a veces son buenos, ¿ok? Y tienes que tener cuidado porque uno podría leer el comentario de Chuck Missler y cuando tú lo leas así te convence, porque sus argumentos parecen muy sólidos, hasta que lees las otras explicaciones. Y un hombre, Charlie Garrett, yo lo mencioné también la semana pasada, creo, ¿no? Él habla justo de lo que enseñaba Chuck Missler. Y Charlie Garrett dice lo siguiente, si buscaras este artículo escrito por Chuck Missler en particular y leera esto, es posible que estarías convencido de que Génesis 6 debe estar hablando de ángeles. Quiero decir, el término, como él dice, es usado consistentemente en el Antiguo para los ángeles. Debe ser entonces. Está citando a Chuck Missler, que Chuck Missler dice que el término hijos de Dios, hablando de los ángeles, es usado consistentemente en el Antiguo Testamento. Y dice Chuck Missler, entonces debe hablar lo mismo aquí. Dice Charlie Garrett, desafortunadamente esto es bastante deshonesto, particularmente cuando uno se refiere a la nota a pie. Ahí cita el griego del Nuevo Testamento, pero solo cuando se ajusta a su propósito. Lo que no menciona es que el Nuevo Testamento usa el mismo término, hijos de Dios, 4 veces más, y siempre se refiere a fieles creyentes. Incluso Jesús con sus propias palabras dijo, bienaventurados
los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hay más de 10 veces más, o sea, adicionalmente a esas cuatro veces que el Nuevo Testamento se refiere a los creyentes en Jesús como hijos de Dios. Claro, yo me considero hijo de Dios y no quiere decir que yo no soy ni un ángel ni un demonio. ¿Ok? Mira, cuando leemos un comentario de la Biblia de un hombre que parece ser muy estudioso y muy inteligente, o cuando escuchamos una prédica de algo que suena un poco loco, un poco raro, o algo que parece normal, ¿no? Siempre tenemos que pensar bien, estudiar bien todo el contexto de la Biblia. Cuando Chuck Missler dice, ese término hijos de Dios siempre se refiere a los ángeles en el Antiguo Testamento, no es así. Y claro que usamos el Nuevo Testamento también para entender lo que Dios tiene para nosotros, ¿ok? Es importante considerar lo que dice toda la Biblia y no solo un pasaje que podemos mal interpretar o sacar fuera de su contexto. Y cuando consideramos el contraste entre la genealogía de Caín en Génesis capítulo 4, que no buscó a Dios, y la línea de Set, la genealogía de Set en el capítulo 5, que sí buscó a Dios, y cuando recordamos de que Set y sus descendientes buscaron a Dios, y tanto así que Enoc andaba con Dios hasta el día que Dios lo llevó al cielo y que Enoc nunca murió. Cuando llegamos a Génesis capítulo 6, tenemos que recordar lo que hemos estudiado en los capítulos anteriores. En el capítulo 6 de Génesis, los hijos de Dios son los descendientes de Set. Y Jesucristo llega al mundo como descendiente de ellos. En el capítulo 4, cuando la Biblia termina de hablar de la maldad de la línea de Caín, dice, también a Set le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Desde entonces comenzó a invocarse el nombre del Señor. Una palabra puede tener un montón de significados y su significado y traducción debe estar basado siempre en el contexto. No hay forma que debemos de interpretar hijos de Dios como ángeles en el contexto si consideramos Génesis capítulos 1 al 5. Entonces, Génesis capítulo 6, versículo 2. Sucedió que los hijos de Dios, o sea, los descendientes de ¿quién? De Set, vieron que las hijas de los hombres, déjame explicar esto en un ratito, eran hermosas. Entonces tomaron mujeres para sí, las que escogieron de entre ellas. Los hijos de Set, de la línea piadosa, empezaron a ver a las hijas de Caín. Eran guapas, coquetas, movidas, y hay una cierta atracción a un hombre que es débil a tomar interés en una chica así. Interesante porque en Génesis capítulo 4, no sé si ustedes recuerdan que mencioné que son pocas las veces que en las genealogías que vemos los nombres de una mujer. Y cuando vemos el nombre de una mujer en una genealogía es porque hay algo ahí, hay algo importante ahí. En Génesis 4, versículo 22, dice, también Silá dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Escuchan, y la hermana de Tubal Caín fue Noamá. Ninguna otra hermana es mencionada. ¿Por qué se menciona a la hermana de Tubal Caín, descendiente de Caín, que fue Noamá? Como yo les mencioné en el capítulo 4, el nombre Noamá, esa chica, su nombre significa hermosa, guapa. Escucha, el papá de Noamá se llamaba
Lamec. Pero ya hemos visto dos hombres con el mismo nombre, tanto en capítulo 4, un descendiente, Lamec, que es descendiente de Caín, y en capítulo 5, el versículo 25, vemos a otro hombre, Lamec también. Cuando dice capítulo 5, versículo 25, Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Y ahora eso es cuando llega a ser un poco interesante. Es probable que Matusalén se casó con Noamá. Tanto Noamá y Matusalén, Noamá siendo de la familia de Caín, Matusalén siendo de la familia de Set, ambos eran de la octava generación de sus antepasados, o sea, de Caín y Set. O sea, es probable que Matusalén nombra a su hijo Lamec por su suegro, Lamec, el hijo descendiente de Caín. ¿Ok? Menciona ese nombre, Lamec de Caín era un hombre, como estudiamos, malo, ¿no? Pero siendo el suegro, o siendo el papá de su esposa, Noamá, probablemente hablando, ok, no lo dice la Biblia, ya vemos que la corrupción o el pecado está entrando a la línea piadosa, la línea de Set. Vez tras vez vemos casos en la Biblia de hombres de Dios, personas de Dios, que se casan con personas que no son de Dios. En este caso voy a decir hombres, pero se aplica viceversa, ¿ok? Hombres de Dios que se casaron con mujeres que no buscaban a Dios. ¿Y cómo terminan ellos? Mal. Sansón fue llamado para ser juez en Israel, pero por sus malas decisiones, por estar con mujeres que no eran de Dios, sino de los enemigos de Dios, ¿cómo termina Sansón? Muy triste su historia. Salomón, el hombre más sabio, con tanta ventaja, con riquezas, con poder, con paz en su país, y con el templo y todo, y Dios bendijo al templo que él había construido. Y Salomón, siendo tan bueno al inicio, termina desviado de Dios porque se casó con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Caso contrario, el caso de Abraham, que cuando se casa con Sara, sí comete sus errores, pero cuando su hijo, el hijo de la promesa, Isaac, cuando llega un momento cuando Isaac ya tiene que casarse, Abraham habla con su siervo y le manda, en Génesis 22, por ahí, le manda a su siervo no buscar una esposa para su hijo Isaac, sino de su propio pueblo, de la línea piadosa. Aunque había muchas chicas seguramente muy guapas que vivían más cerca. En el libro de Nehemías, que vamos a empezar a estudiar en unas semanas, días domingos, en Nehemías vamos a ver que Nehemías, siendo líder, se enoja con su pueblo, se quiere decepcionado con su pueblo porque los hombres se habían casado con mujeres que no eran del pueblo de Dios. En Malaquías, capítulo 2, los versículos 13 al 16, vemos dos de los motivos por cuales es importante para un cristiano no casarse con una persona que no ama a Cristo, que no entiende que la salvación es por gracia, por medio de la fe, sino debe buscar siempre una pareja que va a ser una persona igual, que busca a Dios. Eso sirve tanto para el creyente, igual para la persona que no es creyente, ¿no? Para que no hayan conflictos innecesarios en su matrimonio. Pero mira lo que dice Malaquías 2, 13 al 16. Dice, una y otra vez cubren de lágrimas el altar del Señor. Lloran y gritan. O sea, mucha emoción. Señor, perdónanos, estamos pasando por un mal momento en el país. Estamos un poco angustiados y lloran y gritan. Pero el Señor no volverá la mirada para ver sus ofrendas, ni las
aceptará con gusto. Y se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque el Señor ha visto que has sido desleal con la mujer de tu juventud, con tu compañera con la que hiciste un pacto. ¿Acaso Dios no los hizo un solo ser en el que abundaba el Espíritu? ¿Y por qué un solo ser? O sea, Dios quería que ambos, o sea, el esposo y la esposa, buscaran al Señor juntos, que vivieran en una relación de fidelidad, una relación de amor, de armonía, etc. Pero no podían hacerlo, porque no tenían el mismo sentir. Dice aquí, porque porque buscaba obtener una descendencia para Dios. Es lo que Dios quería, una descendencia para Él. Así que tengan cuidado con su propio espíritu y no sean desleales con la mujer de su juventud. Porque el Señor y Dios de Israel, el Señor de los ejércitos, claramente ha dicho que aborrece el divorcio y a quienes encubren su iniquidad, a quienes encubren su iniquidad. Tengan pues cuidado con su propio espíritu y no sean desleales. Va a ser muy difícil, imposible ser leal al esposo o a la esposa si están empezando mal, siendo desleales con Dios. ¿Cuántas veces he escuchado a chicas que dicen, bueno, no hay nadie por ahí que es cristiano? Bueno, quizás algunos cuantos, pero no me interesan y tampoco no han mostrado interés en mí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a casarme con un hombre que no es creyente. Y si las cosas salen mal, bueno, por lo menos, ojalá que me dé un hijo, y me quedo con el hijo y me divorcio. Y no es lo que Dios quiere. Además, si te quedas con ese hombre, o viceversa, si tú, hombre, te casas con una mujer y te quedas con ella, ¿cómo serán tus hijos? Siempre va a haber esa lucha entre enseñarles los caminos del Señor, inculcarles en ellos lo que Dios quiere, o dejar a su pareja corrompirlos, mejor dicho, así, con sus ideas, que no quiere que sus hijos busquen al Señor. Y Dios estaba muy triste por eso. Y ahora, volviendo a Génesis capítulo 6, versículo 3. Cuando Dios vio que la línea de Set, la línea piadosa, la línea que debía haber pensado en esa descendencia piadosa, esa descendencia que iba a ser luz y sal en el mundo, que iba a marcar una gran diferencia y influir en el mundo para bien y para Dios. Y cuando vio que esa descendencia de Set, de la línea piadosa, que ellos ya estaban casándose con las hijas de Caín, que no buscaban a Dios. Versículo 3, Génesis 6:3, el Señor dijo, no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre. Te casas con una persona que no es de Dios, siendo creyente tú, y vas a terminar peleando con el espíritu de Dios. Y Dios dice aquí, no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre. Eso es triste, ¿no? Que no solamente vas a terminar peleando con tu pareja, sino peleando con Dios. Pues Él no es más que carne. Vivirá hasta 120 años. O sea, antes los hombres vivían 900 años o 800 y pico años. Y ahora solo van a vivir 120 años porque Dios dice, yo no quiero estar peleando con esa gente. Lo que están haciendo no va a terminar en algo bueno. No van a producir nada bueno cuando están viviendo con esos matrimonios así. Por eso no voy a permitir que ellos vivan tantos años. Los hijos de Set piensan que van a poder servirme mientras se casan con mujeres que no me aman. Eso no va a funcionar. Es lo que Dios está diciendo. Y ahora eso nos lleva al Nuevo Testamento. ¿Cómo se aplica eso a nosotros como cristianos en el año 2021? Primero de Corintios capítulo 7, el versículo 39. Primero de Corintios capítulo 7, versículo 39, que dice, de acuerdo con la ley, la mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive. Pero si su esposo muere,
queda en libertad de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces tampoco no es, bueno, ya pasó mi tiempo que ya no puedo dar a luz, no voy a tener hijos, por eso ya puedo casarme con cualquiera, porque si Dios quiere que tengamos una descendencia piadosa, ya se cerró la fábrica en mi caso, por eso me voy a casar con un hombre que tenga plata. No, dice aquí, con tal de que sea en el Señor. Igual, si tú quieres casarte con un hombre y tú tienes 80 años de edad, y él tiene 83 o 80 o quizás tiene 60, pero tiene plata, yo no sé. Pero mira, Dios está diciendo no, igual, no importa, sin importar de edad, siempre debes casarte con una persona que sea una persona en el Señor, para evitar conflictos y para que con los años que te quedan, que puedes seguir sirviendo al Señor. Y ahora, 2 de Corintios, que es el pasaje más conocido cuando hablamos de ese tema, 2 de Corintios capítulo 6, los versículos 14 al 16. 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 16, que dice, no se unan con los incrédulos en yugo desigual, pues, ¿qué tiene en común? ¿Qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y con qué concordia tiene Cristo con Belial, que es otro nombre para el diablo, Satanás? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios? Mira, no vamos al templo ya como cristianos, este es el templo del Señor. En nuestra iglesia los miembros también son el templo de Dios. Imagínate, ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? No puede ser más claro, ¿no? Tú te casas con una persona que no es creyente, tú eres parte del templo de Dios, o sea, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Te gusta estar con el cuerpo de Cristo, con la familia de Dios, y tu pareja ya no quiere estar. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tu pareja? Dice, ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En 2 de Corintios, versículos 6, versículos 17 al 18, dice Pablo, continuando, por lo tanto, el Señor dice, salgan de en medio de ellos y apártense, y no toquen lo inmundo. Amigo, amiga, estás pensando en entablar una relación con una persona que no es creyente, o ya estás en esa relación. ¿Qué es lo que dice Cristo aquí? Si no se han casado todavía, salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. La chica que dice, pero si no me caso con él, nadie va a querer casarse conmigo. Pero tú vas a estar con el Señor, con la familia de Dios todavía. Dice aquí, yo los recibiré y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. ¿Ok? Volviendo a Génesis capítulo 6, y ahora en el versículo 4 dice, en esos días había gigantes en la tierra, y también después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los grandes héroes que desde la antigüedad ganaron renombre. Pero vean, ¿qué pasó? ¿Por qué encontramos esqueletos, restos de gigantes? ¿Y por qué su cabeza es distinta? ¿Por qué su cráneo es más largo? ¿Por qué es tan grande? Mira, primero, sí, yo creo que existieron gigantes, la Biblia lo dice, pero eso no quiere decir que son un producto de una relación sexual entre un demonio, y mucho menos un ángel no caído, y un ser humano. Cuando hablamos de gigantes, obvio que primero hablamos de tamaño, ¿no? Probablemente los altos se casaban con los altos
y llegaron cada vez a ser más altos sus descendientes. La buena alimentación también ayudaba. En ese tiempo no tenían, la tierra tenía más nutrientes, la comida era más sana. En algunos casos, normalmente los que sabían esas cosas y se casaban con las personas indicadas, iban creciendo, ¿no? Y claro que tenían que ver con los genes que ellos llevaban adentro. ¿Ok? Igual que hoy día, de vez en cuando hay ciertas personas que crecen y tienen un defecto en sus genes, por decirlo así, y llegan a ser muy grandes, ¿no? Dice aquí no solamente que eran gigantes en cuanto a su tamaño, dice que eran los héroes, pero ser un héroe no significa algo nuevo, algo bueno necesariamente, porque para ellos su tamaño, su fama, su capacidad, etcétera, les hizo depender de sí mismos y tener líderes que eran más grandes, más fuertes también. Entonces eso produjo en el pueblo en general más rebeldía en contra de Dios. El mundo siempre es lo contrario a lo que dice Dios. Los héroes de este mundo no son héroes meramente en el reino de Dios. Sabemos que es así porque lo que dicen los versículos 5 al 7 y luego el versículo 8 va a proveer un contraste entre esas personas. Vemos que las personas de la línea de Set, que se casaban con las hijas de Caín y por ende producían algo que no era bueno según Dios, dice versículo 5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos sus planes y pensamientos de su corazón eran simple los de hacer solo el mal. Más tamaño, más fuerza, más belleza, que quizás en algunos casos significaba más oportunidad para pecar. Y por eso, versículo 6, le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en el corazón y dijo al Señor, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo, me pesa haberlos hecho. Mientras hacemos ídolos de los grandes de nuestro tiempo, de los, los deportistas, los artistas, la gente exitosa, en algunos casos los políticos, porque hay gente que está considerando a algunos políticos como los héroes, ¿no? Y en algunos casos hasta las personas religiosas, algunos consideran el Papa o hasta quizás un pastor como su héroe. Mientras hacemos ídolos de los grandes, estamos haciendo justo lo que dice Dios aquí, estamos cometiendo idolatría. Idolatría. Es glorificar a alguien cuando Dios es el único que merece la gloria. Y esa es la tendencia del mundo. La tendencia del mundo es buscar un héroe y cometer ese héroe en ídolo y cometer ese ídolo en otro Dios o en lugar de Dios y cometemos idolatría. Y mientras los cristianos empiezan a vivir igualitos a los del mundo, como estamos viendo aquí, ya no vamos a ser luz y sal. La persona que dice, hago todo lo necesario para ser exitoso, sin importarme si tengo que desobedecer a Dios o no, porque mi ídolo es el éxito, la plata, lo que sea. Mientras me caso con una persona que no ama a Dios porque en el mundo tiene fama, tiene plata, o porque mi familia me presiona a hacerlo, mientras me olvido de lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es fruto que valga, que dure, o sea, una descendencia para Dios. Y si me uno con el mundo, yo voy a producir algo que es del mundo. Y mientras más y más cristianos lo hacen, vamos a llegar. Yo creo que aquí estamos llegando a un momento en el mundo actual que Dios dirá justo lo que ha dicho en nuestro pasaje de hoy. Me arrepiento por haber hecho al ser humano. Voy a destruir al mundo. Creo que cuando la Biblia habla de esos grandes héroes, estamos viendo aquí también algo
profético. Como venimos diciendo desde el inicio de nuestro estudio del libro de Génesis, el principio nos habla del fin. Y cuando queremos entender más lo que dice la Biblia en cuanto al fin, tenemos que volver al principio. El fin nos ayuda a entender el principio. Y lo vamos a ver en un ratito. Porque dice aquí, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y que todos sus planes y pensamientos de corazón eran siempre los de hacer solo el mal. ¿No creen que estamos llegando a ese punto otra vez en el mundo? ¿Y no creen que Cristo o Dios tiene la misma opinión hoy de lo que tuvo cuando justo estaba preparándose para enviar al mundo el diluvio, para destruir el mundo con agua? Dice aquí, le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho el corazón. El Señor está con su corazón muy adolorido en nuestro tiempo por lo que está viendo cuando ve que lo que supuestamente, bueno, no supuestamente, lo que es bueno lo llaman malo y lo que es malo lo llaman bueno. Cuando el odio, la corrupción, la violencia, el libertinaje reina en el mundo de hoy. Y por eso dijo Dios, en ese tiempo borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, con las bestias y todo. Veremos en los siguientes estudios cómo Dios manda el diluvio para destruir a casi todos los habitantes de la tierra. La primera vez que Dios destruye al mundo lo hizo con agua, pero vemos en Mateo 24, el libro de Apocalipsis, etc., cómo lo va a destruir por segunda vez, y pronto, creo yo. Lo bueno es que tenemos la oportunidad de vivir como Enoc, quien al vivir en medio de esas generaciones perversas, caminó con Dios hasta el día que Dios lo llevó al cielo. Y ahora busquen en sus Biblias en el Nuevo Testamento, primero de Tesalonicenses, un libro pequeño, casi, no tanto, pero casi al final de la Biblia, escrito por Pablo, el apóstol Pablo, primero de Tesalonicenses capítulo 4, y quiero leer con ustedes unos versículos, empezando con el versículo 15, que habla de lo que va a pasar en el fin del mundo, que nos espera pronto. ¿Ya están ahí? Primero de Tesalonicenses 4, 15 al 18, que dice, les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados, raptados, juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. O sea, Cristo va a llamar a los que son sus fieles, los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, los que confían en Él y solo en Él, los que se han arrepentido de sus pecados, los que han dejado al lado, atrás, la idolatría, ya no confían en un santo, ni en un hombre, en un ser humano, ni en nada, ni siquiera en sí mismo, sino que confía en Cristo y su muerte en la cruz. Cristo va a llamarnos en un ratito, en un abrir y cerrar los ojos, y estaremos con Él. Vamos a desaparecernos de este mundo en algún momento, y los demás se quedarán, igual que Enoc fue llevado. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 3 a 4, Pablo escribe esta segunda carta a la misma iglesia. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 3 a 4, y dice, de ninguna manera se dejan engañar. Eso es muy importante. La Biblia menciona muchas veces que muchos en los últimos días serán engañados. De ninguna manera se dejan engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué día? El día de
de la segunda venida de Cristo. Y se manifieste, dice aquí, sino que, bueno, voy a empezar de nuevo. De ninguna manera se dejan engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Mira, en Génesis 6 vemos que llegaron los gigantes a existir, que eran los héroes. Todos estaban dispuestos a seguirles. Héroes porque eran más capaces, eran hombres más grandes, ¿no? Y la Biblia dice que va a llegar un hombre, el anticristo, que va a ser un gigante. No sé si, no estoy diciendo algo físico, sino que va a ser un héroe para todos. Aparentemente va a solucionar los problemas del mundo, pero va a ser un hombre enviado por el diablo. Y él se va a oponer y se enfrentará a todo lo que Dios quiere hacer. Y él va a mandar a la gente llamarle a él el grande, el Cristo. ¿Ok? Dice aquí, llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Imagínense. Versículo 5. ¿No se acuerda de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien que eso es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Satanás hace tiempo quiere hacer más en este mundo. Quiere tomar el control total del mundo, pero no lo puede hacer, porque hay alguien y hay algo también que le detiene todavía. Dice versículo 7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Es el Espíritu Santo que habita en cada cristiano. Cada cristiano está lleno del Espíritu Santo. Bueno, tiene el Espíritu Santo. Deberíamos estar llenos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero nuestra presencia, y mayormente la presencia del Espíritu Santo en el mundo, no le permite a Satanás hacer todo lo que él quisiera hacer. Pero en el momento cuando el Espíritu Santo es quitado del mundo, en el sentido de que no va a estar morando en nosotros, no va a estar frenando la obra del enemigo tampoco. El enemigo va a poder hacer lo que quiere, porque el Espíritu Santo nos va a llevar, igual que Enoc fue llevado. Dice, entonces se manifestará ese malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Es tiempo de recibir a Cristo. Es tiempo de decirle a Jesús, te necesito en mi vida, te pido perdón por mis pecados. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Quiero confiar en ti. Quiero confiar en tus promesas. Quiero caminar contigo para que tú también me lleves antes de que pase ese tiempo tan difícil en el mundo. Quiero vivir contigo y quiero que me lleves como llevaste a Enoc. Toma mi vida, Señor, esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has recibido a Cristo conmigo esta noche, escríbeme por inbox para que yo pueda estar orando por ti y también ponerte en contacto con nosotros en cuanto a materiales y cosas que queremos darte para que puedas crecer en tu fe. Y ahora, empezando la semana que viene, Dios mediante, vamos a ver el contraste cuando dice en Génesis 6,
Versículo 8. Pero Noé halló, ¿qué? Gracia a los ojos del Señor. Es por la gracia que somos salvos, no por obras. Nadie merece el cielo. Nadie merece estar con Cristo. Nadie merece nada más que la muerte. Pero es por la gracia de Cristo que podemos terminar siendo agradables para Dios. Cuando Dios Padre ve la sangre de Cristo aplicada a mi corazón, a mi vida, y ve que yo he sido perdonado, tengo una vida nueva con Él, por la gracia de Dios, por la misericordia. Y lo recibo por fe. Señor, creo en lo que tú hiciste por mí. Creo en tu sacrificio por mí. Yo lo recibo y quiero que lo aplicas a mi vida. Y cuando vemos la semana pasada a Noé como un hombre fiel, porque seguía a la línea de Seth, su antepasado, vamos a ver lo que pasa con él. Y él representa a Israel. Que Dios os bendiga. Nos vemos pronto. Estaremos aquí en vivo el viernes a las 7 de la noche. Espero que puedan estar aquí. También el día sábado y domingo vamos a estar juntos. Que Dios os bendiga.